Entonces, estudien. ¿Alguna duda de tema 1 y 2 de lo que hemos visto? ¿No? ¿No hay dudas? Por mi parte no, profesor. No, profe. No, profe, creo que no. Ok. Entonces, voy a poner el material para que veamos. Es la secuencia 3IB53. Aquí está. Vámonos a archivos. Están cargando. Ahí está. Primer parcial. Y práctica 3. Todavía no carga. Vamos a ver si abre. No, todavía no abre. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Está cargando. Vamos a esperar tantito. Un favorzote, jóvenes, ¿sí ven la presentación? Sí, profe, sí se ve. Ok. En mi correo ya vi que están más reportes. Empecé ese ratito a calificar algunos, que ya incluso les mandé su calificación. Entonces yo espero que al rato, ya más tarde, terminando mi segunda clase, ya empiece a revisar más. Y entre hoy y mañana más tardar ya todo el mundo va a tener su calificación de sus reportes. ¿Sale? Entonces vamos a arrancar con la práctica número 3, que es número de ciclos a cronometrar y factor de velocidad. Esta práctica involucra dos temas importantes. Uno es el número de ciclos a cronometrar. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el estudio de alguna actividad, pues la pregunta es, ¿cuántos ciclos van a cronometrar? 5, 10, 15, 20, ¿cuántos van a cronometrar? Entonces, aquí vamos a ver, ¿sí? Hay dos maneras de obtener este número, ¿sí? Vamos a ver que de acuerdo a nuestro criterio de nosotros sería el más confiable porque está en función a la variación de los datos, es el que vamos a ver el día de hoy. Y el otro tema es el factor de velocidad, que esta es la primera herramienta que nos va a permitir evaluar la actuación del trabajador. Ahora sí que acuérdense que antes de hacer un estudio, primero tenemos que estar seguros que el método está definido, que ya está definido y estandarizado. Ok, tenemos que conocer nuestro proceso y conocer nuestra gente. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a cronometrar lo que veamos, seamos capaces de decir si el operador lo está haciendo bien, lo está haciendo lento o lo está haciendo demasiado rápido. Ese es el factor de velocidad. Por eso es importante conocer a nuestra gente y conocer nuestro proceso. ¿Sale? Vamos a leer el objetivo. Entender, determinar y evaluar ritmos de trabajo que afectan el desarrollo de una actividad específica mediante ejercicios de asignación de valores que califican la velocidad. Al decir velocidad quiere decir la habilidad o destreza con que sigue el método del trabajador, con que se realiza una actividad para determinar el tiempo normal y posteriormente el tiempo estándar o tipo. Entonces, lo que les comentaba, vamos a ver diferentes ritmos de trabajo. Esta práctica, cuando la hacíamos allá en UPIXA, ya ve que formamos equipos de 4 personas. Entonces, cada equipo escogía a su trabajador calificado, que de alguna manera conocía mejor la pieza. Y es el que cronometrábamos 16 veces en la práctica 2. A estas alturas, en la práctica 3, pues es el que tiene más experiencia, el que de alguna manera domina mejor el método de ensamble. Entonces él era nuestro trabajador calificado. Pero para ver ritmos de trabajo, ¿sí? Entonces aquí entraba todo el equipo. Ahora sí que se les pedía a cada miembro del equipo que hiciera 2 ciclos de armado para ver ritmos diferentes. Sí, porque no todos tenemos la misma habilidad y más si no habían armado la pieza o no la conocían bien, pues era lógico que sus datos eran muy altos a la hora de armar, titubeaban mucho. Entonces ahí veían gente que a lo mejor lo hacía demasiado lento, semilento, dentro de lo normal, o sea, igual que el trabajador calificado, y a lo mejor había alguno que otro que lo podía hacer hasta más rápido que el trabajador calificado, ¿no? Entonces ahí veíamos ritmos y a cada ritmo le dábamos un valor, ¿sí? De acuerdo a criterio de ustedes. Porque aquí, ¿quién va a dar el valor? Ustedes. Quien hace el estudio es el que va a dar el valor. Y esos valores son un porcentaje, ¿sí? Y ahorita entramos a esos porcentajes. ¿Alguna duda del objetivo? ¿No?
¿No hay dudas? Ok. Entonces seguimos. Nada más para recordar, ¿qué es un trabajador calificado? Es aquel que tiene las aptitudes físicas necesarias, inteligencia e instrucción, destreza y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Entonces, si se dan cuenta, pues ahora sí que es casi un semidios el trabajador calificado, es el más ducho, de acuerdo a esta definición, ¿sale? Vamos a ver esa técnica que se llama calificación de la actuación. Dice, es el paso más importante del procedimiento de medición del trabajo y es el más cuestionado porque depende de la experiencia, adiestramiento y buen juicio del analista o de quien realice el estudio. Es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido que un operario normal ejecute una tarea definida. Entonces, esta es una desventaja de esta técnica. ¿Sí? Ahora sí que las técnicas que vamos a ver realmente están sujetas al criterio, al juicio de quien hace el estudio. Si esa persona conoce bien su proceso y conoce bien a su gente, pues va a tener valores o va a dar valores muy cercanos a la realidad. Pero si realmente no tiene muy buena experiencia en estudio de tiempos, pues realmente puede dar valores muy altos o muy bajos. Por eso esta técnica tiene ese error o ese inconveniente, ¿no? Que es totalmente a criterio de quien hace el estudio. Y en este caso van a ser ustedes, ¿vale? Seguimos. La técnica se llama calificación por velocidad o ritmo normal, ¿sí? Y lo abreviamos como factor de velocidad, FB, ¿sí? Así son las letras, factor de velocidad o calificación por velocidad. Es un método de evaluación de la actuación en el que solo se considera la rapidez de realización del trabajo. Por eso, les digo, para realmente aplicar o dar valores certeros con esta técnica, es muy importante que ustedes conozcan su proceso y su gente. ¿Por qué? Porque acuérdense, ustedes van a ir a piso, van a cronometrar y van a estar presentes en la operación, ¿sí? Si ustedes, de acuerdo a su criterio, consideran que su trabajador hace la operación, ¿sí? A la rapidez, a la velocidad que ustedes consideran es normal, le van a dar un valor del 100%, ¿sí? Si ustedes consideran que el operador, ¿sí? Es moroso, que lo hace lento, pone trabas, o sea, lo que busca es que el tiempo quede alto para que no se le exijan más piezas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que él es moroso, ¿sí? Le vamos a tener que dar valores abajo del 100, ¿sí? Le daríamos, no sé, 95, 90, 85, 80, ¿sí? Le daríamos esos valores, pero ese valor es a criterio de ustedes, ¿sí? Y igual, la otra parte, sí existen, hay trabajadores que son muy nobles, ¿sí? Muy honrados y cuando les decimos que vamos a hacer un estudio, sí, jefe, cómo no, y se ponen a producir como locos, ¿no? Y espérame, papá, a ese ritmo no me vas a aguantar tus 8 o 10 horas en tu jornada. Ahora sí que tómate un poco más de tiempo, hazlo un poquito más despacio, porque de acuerdo a mi criterio lo está haciendo demasiado rápido y se me va a cansar rápido. Entonces yo le doy valores arriba de 100, 105, 110, 115, 120, ¿para qué? Para darle pequeñas compensaciones de tiempo para que no lo haga tan rápido, lo empiece a hacer un poquito más lento, ¿sí? ¿Hay alguna duda de lo que es arriba, abajo o el ritmo normal? Ahorita de acuerdo a lo que les comenté. No, ¿ya se me durmieron? No, profe, todo bien. ¿No? Todo bien. Sí, no hay dudas de que es abajo, arriba o el ritmo normal. Suponiendo ¿No? que el trabajador se traba, o sea, no es porque sea amoroso y quiere dar ahora sí que el 100, pero se traba, o sea, no sé si le puede haber caído alguna herramienta o Ahora algún sí, imprevisto. ok, como tú vas a cronometrar y vas a cronometrar varios ciclos, si en un ciclo se le cayó por un descuido, o sea, fue totalmente accidental, que se le cayó la herramienta o se le atascó la máquina o algo, fue totalmente accidental. Como tú ya conoces la operación y conoces a tu gente, sabes que eso fue totalmente accidental. De todos modos, tomas el valor, pero ese valor, acuérdate de los elementos extraños.
Si no son parte de la operación, lo eliminas para sacar tu tiempo medio observado y no afectas para nada el estudio. Pero si tú ves que lo hace ya con dolo, ¿sí? Entonces ahora sí, consideras el valor, ¿sí? No lo eliminas y lo vas a castigar con el factor de calificación de la actuación. Ahí es donde, como dicen, te desquitas, ¿no? Ahora sí que te quiere ver la cara, pero pues como tú ya conoces la operación, pues no te dejas engañar. No sé si aclaré tu duda. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, por eso es importante que conozcan su gente y su proceso, porque igual me ha tocado compañeros de ustedes que luego van a visitarnos allá en UPIXA y nos dicen, no, maestro, ya entré a trabajar y voy a hacer unos estudios de tiempos y, pues qué bueno. Y resulta que el primer día, segundo día, pum, ya los mandaron a cronometrar, espérame, pues todavía no conoces a tu gente ni conoces el proceso. Lo ideal es de que a lo mejor les den un tiempo prudente, no sé, unos días en que conozcan y más la actividad que quieren cronometrar, conozcan el proceso y su gente. Porque si los mandan a la Viva México, ¿qué va a pasar? Ustedes van a llegar y lo que les muestra el operador, ustedes van a darlo por bueno. ¿Sí? Van a pensar que él es bien chambeador y no es cierto. Entonces ahí tengan cuidado. Por eso no es conveniente. Pero digo, pero si su jefe dice vete a cronometrar, pues ni modo, pues el que manda paga, ¿no? Pero no sería lo correcto. Entonces ahí sí, por eso es muy importante que conozcan su gente y conozcan su proceso. Y más para aplicar esta técnica. Porque si no, no van a tener un patrón, un juicio de referencia para darles valores arriba o abajo del 100%. ¿Sale? Y con esto vamos a obtener nuestro tiempo normal con esta valoración. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve esta técnica? Con esta técnica, de acuerdo a lo que decía el objetivo, vamos a calcular el tiempo normal. Y aquí está la fórmula para calcular el tiempo normal. También se le conoce como tiempo básico. Entonces, aquí tengan cuidado, que luego en el examen yo les digo tiempo básico y ponen cara de what, dicen, ay, ¿cuál es? Pues es el normal, se le conoce de las dos maneras, tiempo normal o tiempo básico, ¿sí? Entonces, la fórmula es el tiempo medio observado por el factor de velocidad promedio. Aquí es donde yo voy a calificar, ¿sale? Entonces, imagínense que el trabajador, su tiempo medio observado fue de 10 minutos, ¿sí? Ahora sí voy a inventar los datos. Pero de acuerdo a mi criterio, él se tomó mucho tiempo, lo hizo, fue moroso, pero yo como ya lo conozco, papá, ¿sabes qué? Te voy a dar un factor de velocidad del 90, abajo del 100, ¿sí? Porque lo hizo el trabajador más lento. Entonces, ¿cómo quedaría mi tiempo normal? Si ahí me dice 10, que es mi tiempo medio observado, por el factor de velocidad promedio, que es el 90%. Acuérdense, en toda operación aritmética, el porcentaje se expresa en forma decimal. Entonces, el 90% es 0.9. Entonces, 10 por 0.9, ¿sí? El resultado es 9. Ahora sí que el tiempo normal sería 9 en lugar de 10, que era el tiempo medio observado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¡Pum! Le reduzco el tiempo. ¿Cuál es la señal que le mando al operador? A ver, papá, puedes menear un poquito más rápido las manos, así que te bajo el tiempo. Ahora, si el trabajador es muy hábil y quiere quedar bien y lo hace demasiado rápido, quiere decir que consume menos tiempo. A lo mejor la misma pieza me la arma, pero ahora me cronometra 7 minutos. Y yo digo, no, es muy rápido, no me vas a aguantar ese ritmo. Entonces, de acuerdo a mi criterio, como factor de velocidad, te voy a dar un 20% más, 120, ¿sí? Entonces voy a multiplicar 7, ¿sí? Que sería mi tiempo medio observado, por 1.2, que sería el 120%, ¿sí? Y me da como resultado 8.4. Entonces, ¿cuál es la señal que yo le mando a mi operador? Espérame, ¿sabes qué? Tómate un poquito más de tiempo para que ahora sí me aguantes tus 8 o 10 horas que dura tu jornada. En lugar de que hagas una pieza cada 7 minutos, te digo que hagas una pieza cada 8.4. ¿Sí? Entonces lo compenso con un poco más de tiempo. Y si lo considero que lo está haciendo normal, ¿sí?
pues ahora sí que el 100% es 1. Entonces, el valor que yo tenga por 1 va a ser el mismo valor, no modifico nada, porque de acuerdo a mi criterio es el ritmo normal. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta con esa técnica, ¿sí? Ajusto mis valores, pero de acuerdo a mi criterio. Por eso es importante que quien hace el estudio tenga un buen juicio, porque si no, puedo castigar o beneficiar sin motivos al trabajador. ¿Sale? Este es el formato que van a utilizar para esta práctica. Nada más que aquí, si se dan cuenta, son 5 ciclos y cada ciclo está dividido, ¿sí?, en 2 columnas. T es el tiempo del ciclo 1, el factor de velocidad del ciclo 1. Tiempo del ciclo 2, factor de velocidad del ciclo 2. Tiempo del ciclo 3, factor de velocidad 3, del ciclo 3. Y así nos vamos. Entonces van a hacer su formato para 8 ciclos, van a cronometrar 8 ciclos, ¿sale? Y los elementos, pues tal como hayan definido su ensamble, si fueron 5, 6, 8, 10 los que hayan sido, ¿sale? Y igual van a tener su lectura acumulada, ¿sí? Entonces arriba su lectura acumulada y abajo su resta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí sí, les digo, como eso lo hacíamos en un Pixel, era presencial, pues ahí cronometraban y ahí daban su valor. Pero ahora, ¿quién es el trabajador calificado? Ustedes mismos. ¿Quién va a cronometrar? Ustedes. ¿Quién va a dar el factor de velocidad? Ustedes. Todo lo van a hacer ustedes. Entonces, no va a ser fácil el que yo cronometre y a la vez del factor de velocidad. Entonces, les voy a pedir de favor que filmen sus 8 ciclos de armado, ¿sí? Ahora sí que con su celular o si tienen alguna cámara o otro celular, ¿sí? Armen 8 veces su pieza y filmen los 8 ciclos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar su lectura acumulada, ya en centésimas de minuto, acuérdense, de sus 8 ciclos. Van a tener su lectura acumulada, ¿sale? Van a hacer sus restas para saber el tiempo real de cada elemento, ¿sí? El tiempo real de cada elemento, ¿sale? Y de acuerdo al dato cronometrado, ¿sí?, en centésimas de minuto, y ven su video, ¿sí? Y le van a dar un valor a su actuación, van a decir, bueno, el elemento 1 en el ciclo 1, yo considero que estoy dentro del ritmo normal, dan 100%. El elemento 2, igual lo hice normal, 100%. El elemento 3, ahí sí me falló, lo hice lento. Bueno, pues en lugar de darme 100, le voy a dar un 90, de acuerdo a mi criterio. El 4, pues ya otra vez lo hice normal, pues 100%. El 5, ese lo hice muy rápido, 105%. ¿Sí? Entonces, dentro de un mismo ciclo, pueden tener factores de velocidades diferentes, arriba, abajo, normal, o todos pueden ser normales, o todos pueden ser abajo del 100%, o todos pueden ser arriba. ¿Sí? Ahora sí que cualquiera de las 3 maneras están bien, porque acuérdense, es totalmente a su criterio. Y para cada ciclo, ¿sí?, le van a dar el factor de velocidad correspondiente a cada elemento. Ya que tienen su tablita llena con sus 8 ciclos, van a sacar su tiempo medio observado, que aquí le llaman T media. Ya sea que dejen la misma letra o si quieren póngale TMO, tiempo medio observado. Ahora sí que van a sumar el resultado de sus restas, dividir entre 8 y ese es su tiempo medio observado. Y también les piden el factor de velocidad promedio. Suman sus 8 factores de velocidad, dividen entre 8 y ese es su promedio. Y ahora simplemente aplican la fórmula. El tiempo normal es igual al tiempo medio observado por el factor de velocidad promedio. Entonces van a tener aquí su tiempo medio observado y aquí el factor de velocidad, de preferencia para que no se les olvide, pónganlo en forma decimal, que fue el 90% del promedio, 0.9, que fue 105, 1.05, o que fue 100, 1, ¿sale? Ya hacen la multiplicación y ya les da el tiempo normal. Acuérdense, por favor, todo lo que sean tiempos, nada más utilicen un solo decimal. El factor de velocidad promedio, ahí sí, como puede ser 90, 85, 105 y eso, ahí sí, normalmente manejen 2 decimales, ¿sí? Pero en los tiempos nada más manejen 1, por favor.
porque he recibido reportes en donde me dejan lo que les da su hoja de Excel y me ponen, no sé, 135.1295 centésimos, ¿no? Pues es un chorro. Entonces no quiero ver tantos decimales porque me hago bolas. ¿Sale? ¿Alguna duda del formatito, cómo lo van a hacer? No, profe. ¿No? Entonces, les digo, esta práctica es sencilla y es totalmente a criterio de ustedes. Y para dar el factor de velocidad, pues lo más sano es que se filmen y así ya se autocritican. De acuerdo a su criterio, consideran si están dentro de lo normal, 100, arriba de lo normal, arriba de 105 y abajo, o 95, 90 o el porcentaje que ustedes sean, ¿sí? Por experiencia, se recomienda, por ejemplo, si un operador lo hace demasiado rápido, no le voy a decir, yo le voy a dar 200%, ¿no? De factor de velocidad, no, pues ni que fuera Superman o Iron Man. O sea, es algo normal. Yo considero dar valores arriba de 100 como máximo hasta 130, 135. Y abajo de lo normal hasta 70. ¿Sí? 65, 70. Sí, porque no le voy a poner a un operador como factor de velocidad 20, ¿no? Pues que lo está haciendo de rodillas o que lo está haciendo. Entonces tampoco no es lógico. Y acuérdense, no es una regla de 3, sino es totalmente a su criterio. Ahora sí que esa es la desventaja que tiene esta técnica, ¿no? Que depende totalmente del buen criterio que ustedes tengan, de lo que es ritmo normal. Ok, entonces ya vimos esta técnica, lo que es el factor de velocidad, ¿sí? Donde vamos a evaluar la calificación que le vamos a dar a nuestro trabajador está en función al ritmo, ¿sí? Qué tanta habilidad y rapidez utiliza en seguir el método preestablecido. Entonces ahora vamos al segundo tema. ¿Sí me escuchan todos? Sí, profe. ¿Sí? Es que aquí me apareció en mi computadora que tengo un poco de mala calidad en el internet y puedo tener problemas con el sonido, por eso les pregunto si me escuchan bien. Ok, entonces no, creo que sí, no hay problemas. Ok, entonces seguimos. Entonces ahora vamos a ver el segundo tema, que es el número de ciclos a cronometrar. Porque ustedes cuando se vayan a trabajar, pues digan ustedes, bueno, ¿cuántos ciclos voy a cronometrar? Pues igual que hay en un Pixar 16 o 8, como lo hicimos en la práctica 3, no, hay que calcularlo, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente tema que vamos a ver, ¿sí? En esta práctica, que es el número de ciclos a cronometrar. Y para este tema vamos a llenar este formatito. Los elementos, tal como definimos nuestro método. El T media es el tiempo medio observado. Eso lo tengo de la tabla anterior. Este valor simplemente lo copio y lo paso acá. Ya lo copié. Y ahora, ¿qué me dice el formatito? La desviación estándar. S es la desviación estándar muestral. Bueno, aquí les digo, hay dos maneras de calcular el número de ciclos a cronometrar. Libros, ¿sí? Por ejemplo, en el Maynard o en el Nieve, sí hay tablas como en calidad la militar estándar, en donde nos dice si el ciclo de duración de la actividad es 10 minutos, te recomiendo 12 ciclos. Si dura 15 minutos, te recomiendo 17 ciclos. Y así, hay una relación entre la duración del ciclo con el número de ciclos a cronometrar. Ustedes pueden utilizar esas tablas, nomás hay que hacer la referencia. Pero yo siento que la más justa es la variación, la desviación que muestran los datos del operador. ¿Por qué? Porque acuérdense, si realmente yo estoy cronometrando a un trabajador calificado promedio o representativo, quiere decir que el trabajador, acuérdense, la definición de trabajador calificado, tiene los conocimientos, habilidad y destreza en seguir el método. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entre sus datos debe de haber poca variación, o sea, su repetición no va a ser exacta, que siempre me dé 10, 10, 10, 10, porque no es un robot, ¿sí? Pero me tiene que dar 10, 9, 11, 10, a lo mejor 12, 8, o sea, su variación entre sus datos debe de oscilar porque es un humano, pero su variación no debe ser muy alta. Que no me sonaría lógico que me dé 10, después se vaya a 15, luego baje a 5, luego se vaya a 20, o sea, su variación va a ser muy alta.
Entonces, aguas, algo está mal, algo está pasando con el trabajador o el método no está bien definido, porque no me suena lógica tanta variación. Entonces, si todo está bien establecido y realmente es un trabajador calificado, su consistencia, ¿sí?, debe ser con muy poca variación. Y aquí lo vamos a ver, porque ustedes de alguna manera ya cronometraron, ya armaron 16 veces su pieza para la práctica 2. Entonces, quieras o no, ya de alguna manera conocen, dominan un poquito más el método. ¿Sale? Entonces, para esta práctica, para sus 8 ciclos, les recomiendo, quieras o no, ya pasaron algunos días cuando cronometraron sus 16 ciclos. Entonces, armen 1 o 2 veces su pieza para recordar el método, ¿sí? Ahora sí que recordar la memoria, cómo se arma la pieza. Después de esos 2 ciclos, ahora sí, firmen sus 8 ciclos y hagan su práctica. Y eso de alguna manera, ¿qué va a pasar? Ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto dominan, o por lo menos yo me voy a dar cuenta, qué tanto dominan su método de ensamble. Porque yo espero ver en sus datos que esa variación no sea muy grande. Y nos los va a decir la desviación estándar cuando la calculen, ¿sí? Entonces, por eso para esta técnica nosotros lo hacemos en función a la variación del trabajador, y por eso se me hace más justa que la militar estándar, porque las tablas de militar estándar obviamente se hicieron en función a muchas actividades y se estandarizaron, pero yo siento que lo más real o lo más apegado a la realidad sería mejor a través de la desviación estándar, que es la que nosotros aconsejamos y es la que vamos a utilizar nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo va a agarrar su calculadora, ¿sí?, y la va a poner en modo estándar. Y, por ejemplo, del elemento 1 va a meter sus 8 datos, que sería el tiempo real de duración. Va a meter sus 8 datos y va a pedirle a su calculadora que le dé la desviación estándar muestral. Aquí sí, cada quien revise su calculadora, su manual, sí, porque no en todas lo van a obtener de la misma manera. Por ejemplo, en el caso mío, me aparece S a la n-1, esa es la desviación muestral. Yo se la pido y me la da, ¿sí? O si quiero la desviación poblacional, me aparece nada más S, ¿sí? Entonces, tienen que ver en su calculadora cómo obtener la desviación estándar muestral, ¿sí?, que es n-1. Y la piden y lo registran. Después meten los 8 datos del elemento 2, piden su desviación y la registran. Después el elemento 3, meten sus 8 datos, piden su desviación estándar muestral y la nota. Y así van a sacar la desviación estándar de todos sus elementos. Y después van a calcular el CB. ¿Cuál es el CB? El coeficiente de variación, así se llama el CB. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Hasta abajo viene la fórmula, ¿sí?, hasta abajo de la presentación, que es la desviación estándar entre X media, desviación estándar entre X media, que es el tiempo medio observado, o T media, ¿sí? Entonces van a dividir desviación entre el tiempo medio observado, les va a dar el CB del elemento 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sale? Después, esta T minúscula es la T de students, ¿sí? Esa T de student es para esta fórmula que está aquí. Esta fórmula es para cuando n, o la muestra que yo quiero analizar, es menor o igual a 30 observaciones, o sea, 30 ciclos. Esta técnica es aplicando la T de students, que es para muestras menores o iguales a 30 observaciones. Entonces, realmente nosotros vamos a cronometrar 8, ¿sí? Vamos a tener 8 datos cronometrados. Entonces, nos vamos a las tablas estadísticas. La que yo les voy a mostrar es la que está en Polilibros o está en el nivel, es la misma tablita, ¿sí? Y van a buscar en esta tabla de la T de Students, N, aquí está, N. Pero acuérdense, es una muestra, entonces yo voy a buscar N-1. Cronometré 8 ciclos, menos 1, 7. Aquí está el 7, ¿sí? Y arriba es la probabilidad de error, que en estadística lo conocen como alfa. Aquí la manejan con K, pero es lo mismo, ¿sí? La probabilidad de error o exactitud del estudio. Y en la industria normalmente se maneja un 95% de nivel de confianza, ¿sí?, y una exactitud o error del 5%,
¿sí? Entonces vamos a manejar lo que se maneja en la industria, 95% de nivel de confianza y un 5% de error. ¿Sí? Entonces aquí busco mi probabilidad de error, 5%. 5% que es 0.05. Ahora donde se intercepten 0.05 con el 7, me da que mi T_STUDENTS es 2.365. ¿Sí? Aquí obtengo el valor. ¿Alguna duda de cómo obtener el valor de la tabla T_STUDENTS? No. No, porque el día del examen yo les voy a dar, ¿sí?, ciertos valores y les voy a pedir que me calculen o que me saquen el valor de la T_STUDENTS. Por eso les pregunto, ¿no hay dudas? Profe, ¿y siempre va a ser entonces n-1? O sea, el número de ciclos menos 1. Sí, sí, porque es una muestra. Sí, porque yo cronometré 8 ciclos y voy a ver si esos 8 ciclos son confiables o no. Si son confiables, quiere decir que son suficientes para yo hacer mi estudio. Si n me sale mayor a 8, quiere decir que mi estudio no es confiable, entonces tengo que cronometrar más ciclos. Okay. ¿Sí? Para eso me sirve esta fórmula. Entonces les digo, no hay dudas de cómo sacar el valor T. Este es con esta tabla. El día del examen, ¿sí? Esta tablita la pueden tener ahí a la mano, ya sea impresa o en su computadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, ustedes van a buscar su valor de la T_STUDENTS. Si utilizan su tabla estadística, porque a lo mejor la tienen en su casa, la que utilizaron en probabilidad y estadística, ahí tengan cuidado. Esta tabla es para 2 colas, ¿sí? Si ustedes utilizan la tabla que está en sus tablas estadísticas, la tabla de la T_STUDENTS es para una cola. Entonces ahí tienen que buscar el valor de otra manera, ¿sí? Pero el valor al final de cuentas es el mismo. ¿Qué van a hacer? N va a ser siempre N-1. En su tabla estadística van a agarrar 7, pero en la probabilidad de errores para una cola, esta es para 2, por eso es el 5%, porque realmente acuérdense de la curva de la distribución normal. Yo tengo, ¿sí?, 2.5 de un lado y 2.5, entonces mi probabilidad de error es del 5%. Aquí busco directamente el 5. En su tabla estadística ustedes van a buscar la mitad, lo de una cola. ¿Sí? Entonces 5% entre 2 es 0.025, que sería el 2.5%. Van a buscar el 2.5%, ¿sí? Y van a ver que el valor es exactamente el mismo valor. Además ahí tengan cuidado, ¿sí? ¿Qué tabla van a utilizar? Yo digo, para no hacerse bolas, se me hace más fácil porque es directo esta, la que está en Polilibros, ¿sí? O está en el Nivel, ¿sí? Entonces, igual, pueden ver la presentación. Entonces, tengan a la mano su tabla para que puedan sacar su valor de la T_STUDENTS. ¿Alguna duda de cómo obtener el valor de la T_STUDENTS? No, profe. ¿No? Ok, entonces regresamos. Entonces, 2.365, ¿sí? Es lo que dice ahí. Entonces, aquí va a estar 2.365 para el elemento 1, 2, 3, 4, los que sean. Va a ser el mismo valor porque de cada uno tengo 8 ciclos, ¿sí? De cada uno tengo 8 ciclos. K, ¿sí?, es la probabilidad de error o exactitud. Quedamos que vamos a agarrar el 5%. Entonces, aquí voy a poner 0.05, 0.05, 0.05 para todos. Ya llené mi tablita. Ahora, ¿a quién le voy a aplicar la fórmula? Esta es la fórmula, ¿sí?, para calcular el número de ciclos a cronometrar. Yo voy a agarrar de mis elementos el elemento que tenga el mayor coeficiente de variación, o sea, el dato más grande de SB. ¿Sí? Veo mis datos de SB. El elemento 3 es el más alto, sale. Todo ese elemento, todos sus datos, los voy a sustituir en la fórmula. Y me va a dar un valor. Si n es menor o igual a 8, quiere decir que con esos 8 ciclos es suficiente para seguir con mi estudio y obtener mi tiempo estándar. Si el valor de n es mayor a 8 ciclos, por ejemplo 20, entonces quiere decir que mis 8 ciclos no son confiables, que necesito seguir cronometrando hasta tener en total 20 ciclos, ¿sí? Y vuelvo a calcular mi valor de n ya con esos 20 ciclos, para ahora sí estar seguros de que ya mi estudio es confiable, ¿sí? ¿No hay dudas de cómo interpretar el valor de n?
No, profe. ¿No? Y no hay dudas de cuál elemento es el que voy a agarrar para sustituirlo en la fórmula. No. Ok, porque igual hay quienes me han preguntado de que en teoría les dijeron que calculaban n para cada elemento, y es válido, ¿sí? Ustedes pueden agregar una columna que diga n minúscula, y esta fórmula la aplican por elemento, sustituyen y les va a dar un valor, sustituyen, les va a dar otro valor. Pero lo que pasa, que al sustituir aquí van a tener, por ejemplo, no sé, 10, aquí 12, 8, 6, 20. Entonces van a tener diferentes valores de n. Entonces realmente, ¿quién es el que rige el estudio? Pues va a ser la n mayor. Si aquí fue 20, entonces quiere decir que forzosamente necesitan 20 ciclos para que su estudio sea confiable. Entonces yo, para no estar calculando tantas n, pues yo me voy directamente sobre el elemento que tenga mayor coeficiente de variación. Sustituyo su valor y me va a dar 20. Va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿para qué calcular tantas n si yo puedo calcular directamente el de mayor variación? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe, todo bien. ¿Todo Sí, bien? profe. Vientos. Ok. Entonces, seguimos. Ya vimos la tabla T de Students. Ok. Y aquí está el reporte que me van a entregar. Les digo, esta práctica realmente no es muy laboriosa. Ahora sí que realmente la mayor parte del tiempo es su chamba de ustedes, que necesitan otra vez volver a cronometrar su pieza. Pero ahora 8 ciclos. Les digo, y yo espero a la hora de ver su información, ¿sí? Que comparando, ¿sí? La práctica 2 y la práctica 3, la variación entre sus datos se vea menor. ¿Por qué? Porque ya han ido practicando, quieras o no, de alguna manera su variación debe de ser menor. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la estructura del reporte de la práctica 3? Ya la conocen, su portada, no se les olvide su fotografía, ¿sí? Objetivo, ¿cuál? El que vimos al principio, copy-paste. Introducción, aquí sí les voy a pedir, porque uno que otro, como que se les olvidó, me están metiendo teoría. No quiero teoría, esa es la que tienen que estudiar ustedes. Realmente, como introducción, simplemente con sus palabras, quiero que me expliquen en qué consiste la práctica, su reporte, ¿sí? Entonces yo siento que a lo mejor ya con media página es más que suficiente, ¿sí? Desarrollo. ¿Qué quiero en desarrollo? 1. El formato lleno con la información del cronometraje, o sea, los 8 ciclos, el primer formatito que vimos, ¿sale? 2. Todos los integrantes del equipo serán cronometrados. No, eso lo hacíamos en Quicksand. Aquí el único que va a ser cronometrado son ustedes mismos, ¿sí? 3. Valorar los ritmos de trabajo de cada miembro del equipo, ¿no? Aquí se van a autoevaluar. Por eso la importancia de que, por favor, de ser posible, filmen sus 8 ciclos, para que cuando tengan que dar el factor de velocidad, se observen, ¿sí? Y digan si están dentro de lo normal, arriba o abajo, ¿sale? 4. Calcular el tiempo medio observado y el factor de calificación por velocidad promedio por elemento, ¿sí? 5. Determinar el tiempo normal, simplemente aplicando la fórmula. Y por último, calcular el número de ciclos a cronometrar, que es llenar el último formatito. Y va a ser en función a sus 8 ciclos, ¿sí? Y por último, la conclusión. Como hubo un objetivo, pues concluir si se cumplió o no con ese objetivo. ¿Alguna duda de su reporte, jóvenes? Sí, profe. Entonces, para hacerlo, bueno, la medición de los ciclos es con el método de lectura acumulado, ¿verdad? Sí, 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 igual que los 16. Ok, gracias, profe. Y en caso de que, pues, los ciclos nos salgan, bueno, nos dé que no son confiables los 8 ciclos, ¿tenemos que volver a hacerlo o nada más se especifica en la conclusión? No. En la conclusión, ahí me van a decir si sus 8 ciclos son confiables, que sí, ahí me dicen que sí, sí es confiable. Que no, ahí me dicen cuántos deben de cronometrar. Si N les dice, no sé, 30, bueno, entonces quiere decir que tienen que cronometrar, ¿sí? Cronometraron 8, entonces necesitan 22 ciclos más para completar los 30. Eso me lo ponen en la conclusión. Ok, muchas gracias, profe. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
¿No? Ok. No, profe. Entonces, de mi parte sería todo, jóvenes. Ahora sí que dejo de compartir la presentación para regresar con ustedes. Sí. Pero una pregunta, ¿cuándo dijo que va a ser Sí. el examen? Ah, ok. El examen va a ser el próximo martes, que sería que 14, ¿no? Sí, 14 de septiembre. Digo, está bien, antes del grito, ¿no? Así ya el día 15 van a estar tranquilos, relajados. ¿Sale? Entonces, el examen lo hacemos el próximo martes, 14 de septiembre, en nuestro horario. Entonces, yo voy a esperar, yo voy a tratar de ser puntual a las 4, 1 minuto, entro y empiezo a ver que todo el mundo entra a la sesión. Y más o menos 4:10, 4:15, si yo veo que ya están todos completos, ¿sí? En Teams, ¿sí? En el archivo de nuestra secuencia, en el 3IB53, en publicaciones, ahí voy a pegar el link y se los mando, ¿sí? Se los mando por correo, ¿sí? En Teams, y lo van a ver ustedes. Y ahí le van a picar y van a abrir su examen, que es de Forms, ¿sale? Y cada pregunta tiene una respuesta. Si por alguna razón se les olvida contestar alguna, al final tienen que enviarlo. No les va a permitir enviar, les va a marcar un error. Les va a decir, faltó una pregunta por responder o les faltaron dos. Entonces tienen que contestarlas, todas son obligatorias. Cuando lo hayan enviado, me avisan, ¿sí? Me avisan, profesor, ya envié mi examen. Ah, ok, ya veo quién fue. Veo aquí en mi computadora que ya me haya caído su examen, porque en Force me cae y me dice de quién es el nombre. Entonces yo ya veo su examen, ok, ya lo tengo aquí, ya no hay bronca, ya te puedes retirar y se acabó. ¿Sí? El examen está diseñado para 1 hora. Incluso es sencillo, es totalmente teórico. Les digo, lo práctico yo lo voy a calificar con sus reportes. Si les quedó clara la práctica. Y la teoría va a ser en el examen. Entonces, el examen yo calculo que entre 35 a 45 minutos deberían de contestarlo sin ningún problema. Pero yo le voy a dar en Teams 1 hora. ¿Sale? Y tengan ahí cuidado, porque si llegan a la hora y no lo han enviado, ¿sí? Se va a cerrar el examen y se van a quedar sin contestar. Y es como si tuvieran 0. Entonces, tengan cuidado. Yo los voy a ir monitoreando, no van a estar solos. ¿Alguna duda del examen? ¿Van a hacer muchas preguntas de teoría, profe? En total van a ser 20 preguntas. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Y son de confusión múltiple. Cada pregunta va a tener como 100 posibles respuestas. ¿Sí? Lo que sí, por favor, tengan a la mano un cuadernito, una hojita, un lápiz y su calculadora, porque va a haber preguntas en donde les voy a pedir un cálculo así sencillo, pero necesitan utilizar su calculadora. Entonces, para que la tengan a la mano, porque si no, a la hora del examen, ahí andan buscando la calculadora y es parte del tiempo que están consumiendo. ¿Sí? ¿Dudas del examen? ¿Ninguna? ¿De la práctica 3? No, Creo que no, profe. Ok. Entonces, si no hay preguntas, pues de mi parte, muchas gracias. Y nos vemos el próximo martes, primeramente Dios, antes del grito. Todo el mundo encienda su camarita, paso asistencia y se van retirando, por favor. Aquí